Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a resolver un problema de fotometría aplicando las leyes básicas de la iluminación y que ustedes puedan ver que la solución de problemas fotométricos por el método de punto a punto es sencillo. Dice, el ejercicio consiste en analizar un sistema de iluminación de interiores, es una nave de proceso, es un almacén, donde pues guardan rollos de acero inoxidable. Hay un diagrama de cuerpo libre mostrado en la figura 1. Está compuesto por un luminario tipo campana, esa marca Litonia del THPA 22, el cual aloja una lámpara de 175 watts de aditivos metálicos. Es una lámpara de arco, el cual tiene que operar bajo el control y la supervisión de un balastro electromagnético de bajas pérdidas. Esto es lo que se tiene en campo. Nos dicen, paso número 1, hay que calcular la iluminación en luxes o en lux, que es la medida de iluminancia que va a desarrollarse en la cara del rollo, donde está el punto P subíndice 1, aquí donde tengo el puntero. Y de los tres planos, el vertical, el horizontal y el resultante, me interesa la iluminación exactamente en la cara del rollo. ¿Por qué necesito saber los luxes? Les doy un antecedente más amplio. Yo necesito alcanzar un nivel de iluminación adecuado para el proceso de calidad visual en el rollo. Como procedimiento general de solución, lo primero que ustedes deben de tener claro es un diagrama de cuerpo libre donde involucren en el cálculo de iluminación todas las variables que van a impactar en el resultado del cálculo. Es decir, colocamos la luminaria, colocamos el objeto, colocamos el punto fotométrico de análisis y de ahí en adelante colocamos las variables longitudinales y transversales, que son la altura de montaje del luminario, que es la altura desde el piso hasta el plano del luminario, llámese plano del luminario, aquella línea imaginaria que queda justamente por debajo del luminario, la altura fotométrica H, aquella altura desde el centro del luminario, bueno, desde el centro del plano del luminario hasta el plano de trabajo. Esta altura es de plano a plano, es la fotométrica. Esta es la altura del montaje luminario, esta es la fotométrica. Y la distancia de excentricidad entre el centro del luminario y el centro del punto de análisis fotométrico. Se resuelve y se analiza que hay dos variables que se derivan de este diagrama de cuerpo libre. El primero es que existe un ángulo de salida de la luz que va de la vertical del luminario al punto donde vamos a tener que calcular esas candelas que se emiten hacia donde yo requiero conocer la iluminación. Y número 2, una altura de plano de trabajo. La altura del plano de trabajo puede valer 0 si ese plano es el suelo, pero va a tomar valores distintos a 0 si el plano se eleva respecto al nivel de piso terminado. Y trazo los valores. Yo en campo puedo medir de manera muy sencilla, que casi siempre va a ser un dato conocido, la altura de montaje del luminario, 8 metros de altura. Conozco, ya sea que lo mida con un flexómetro, con un patín, un odómetro, la longitud de excentricidad entre el centro del luminario y el punto P1 fotométrico. Esta X1 se mide en metros y el valor que nos da con un flexómetro puede ser de 3 metros. Aquí está plasmado. Y el plano de trabajo es de 1,10, es decir, la altura del rollo donde yo quiero tener la iluminación de trabajo es una altura equivalente a 1,10 metros. Eso es lo primero que ustedes deben de desarrollar en cualquier análisis de ingeniería de un sistema de fotometría o un sistema de ingeniería en alumbrado, ya sea interior o exterior. El diagrama de cuerpo libre es
lo más importante del diseño. Una vez teniendo claro el diagrama de cuerpo libre, procedo con la solución del problema. Recuerden que la teoría que se ha mostrado en las clases que les he dado, la parte teórica, hemos visto tres ecuaciones. Una que es la ley inversa de los cuadrados, que es la que incide perpendicularmente a las superficies, y la ley de Lambert para los dos planos, el horizontal y el vertical, o sea, piso y pared. Como en este caso estoy analizando la horizontal, es decir, la cara de un rollo, a mí lo que me interesa es analizar los luxes que se generan en el plano horizontal. En este caso no es el suelo, es la cara del rollo de acero inoxidable. Entonces, esta es la ecuación que yo debo de seleccionar para hacer el análisis de fotometría. El primer paso es muy sencillo. Traté de expresar este problema que les presento paso a paso para que no se pierdan, no se revuelvan. Este protocolo de cálculo es válido, incluso lo hace Visual, lo hace Dialux, lo hace la AGI. Estas ecuaciones son las que tienen programadas esos softwares para poder calcular alumbrado. No estoy enseñando algo que no se ve en el comportamiento real. Y es un procedimiento muy sencillo. Número 1, se escribe la ecuación de cálculo para el plano vertical u horizontal. Ya quedamos que el vertical ahorita no me interesa nada, solamente estoy enfocado en analizar la iluminancia en el plano horizontal. Entonces la ley de Lambert dice, fíjense lo que dice cada índice, superíndice y subíndice. La iluminancia en luxes en el plano horizontal, en el punto P1, aquí, vale las candelas que se emiten en esa dirección multiplicado por el coseno cúbico del ángulo fotométrico, es decir, el ángulo de la salida de la luz, el ángulo que se forma con la vertical del luminario y el vector de intensidad luminosa que va dirigido al punto de análisis, dividido entre la altura de montaje al cuadrado, la MH al cuadrado, reconociendo que por esta ocasión la altura de montaje, yo no quiero saber los luxes en el suelo, entonces esta no es mi variable fotométrica, mi variable fotométrica es H. Entonces hay que hacer una sustitución de ecuación. La altura de montaje la tendríamos que sustituir por la altura fotométrica, porque aquí es donde yo requiero saber la iluminación. Entonces, sustituyendo la variable de altura, me queda esta ecuación que es exactamente igual a la de arriba, salvo la altura. Ahora, paso número 2, hay que calcular la altura fotométrica en metros. Si conozco la altura de instalación del luminario y conozco la altura del plano de trabajo, por diferencias de altura yo puedo conocer exactamente cuánto vale esa altura fotométrica. Es decir, hay que restar o diferenciar 8 metros menos 1.10 metros, que es la altura del plano de trabajo. Entonces la altura fotométrica es de 6.90 metros. Ya la conozco esa variable. Si se fijan, el paso que sigue es determinar ahora el ángulo de salida de la luz, este ángulo teta. Como conozco por trigonometría, yo conozco la altura fotométrica del sistema y conozco la X1, la excentricidad horizontal del punto de análisis, pues analizo este triángulo rectángulo y por tangente del ángulo teta yo despejo y puedo conocer perfectamente bien por el arco tangente de 3 entre 5 metros, cuánto vale el ángulo de salida de la luz. No es más que decir, cuánto vale la tangente de teta, cateto opuesto entre adyacente, despejo teta, pues entonces esto me da 23.50 grados. Es decir, que este vector y ángulo teta se emite de la luminaria respecto a su vertical 23.5 grados. Muy bien. Como ya sé el ángulo de salida de la luz, ahora lo que me interesa es determinar cuánto valen las candelas que se emiten desde la luminaria en esa dirección hacia el punto P1
utilizando la curva fotométrica del luminario o la curva de candela del luminario. Y como vieron en los videos que les compartí y que les pedí de forma amable que se vieran y que se analizaran para la clase de hoy, para mí en este momento tú ya sabes leer tanto la curva polar de candela como la tabulación X contra Y para poder determinar cualquier vector de salida a cualquier ángulo, ya sea por medición directa visual o por interpolación. Esto yo no me voy a frenar a explicar esto porque hay un video dedicado para esto. Entonces, a 23.5 grados, más o menos ando entre las 3000 y 3500 candelas según el diagrama polar. Pero yo lo quiero sacar de forma exacta, entonces me voy a la tabla. Acuérdense que esta gráfica es la misma información que esta información en formato XY. Entonces, interpolo entre 2025 y 3144 y 3559 candelas, interpolo para un valor intermedio con la ecuación que les planteo en esta lámina y resulta que este valor, este cruce con la curva fotométrica luminario tiene un valor de 3435 candelas en esa dirección. Entonces ya conozco todas las variables fotométricas de mi sistema. Ya conozco, fíjate bien, cuántas candelas emiten en esa dirección, a ese ángulo, hacia el punto fotométrico. Lo último que queda es resolver para la ecuación planteada por Lambert o la ley de coseno cúbico, calcular los luxes que se producen en ese punto. Entonces, habría que agarrar la magnitud de este vector, 3435 candelas por el coseno al cubo del ángulo de salida de la luz entre la altura fotométrica al cuadrado. Si desarrollan ustedes este valor, van a encontrar que si yo pongo un luxómetro justamente en el punto P1 con este sistema de fotometría o de iluminación, el luxómetro me debe de andar marcando entre los 55, 58 luxes, más o menos, por citar un ejemplo así redondo. Exactamente, teóricamente, sin calcular pérdidas, aquí yo voy a tener 55.64 luxes, cuando el supervisor, las normas le dicen que aquí en este punto debe de tener mínimo 200 luxes. Entonces me doy cuenta que el trabajo de supervisión de la calidad del producto no se va a llevar de forma adecuada, vamos a tener problemas de calidad, no vamos a ver los detalles, si está rayado el rollo, si tiene una perforación. Como estoy comprometiendo la iluminación del trabajo visual aquí, yo no puedo asegurarte que el trabajo que emita esa persona sea correcto, porque la iluminación no es la correcta. Me están pidiendo, por ejemplo, 200, tengo 50. Con este valor calculado, yo ya puedo negociar con mi jefe, con el dueño de la empresa, para poder exigirle que me proporcione la cantidad de iluminación de acuerdo a la norma oficial 025 STPS para este trabajo visual. Es así como en la práctica, a través del método de punto a punto, podemos hacer cálculos exactos en cualquier punto del espacio, utilizando fotometría de luminario, utilizando un luxómetro, utilizando un flexómetro. Yo estoy habilitado para medir la iluminación en cualquier punto de mi sistema fotométrico. Y esto es lo que hace el software. No hace magia. El software echa mano de estas ecuaciones que les acabo de mostrar y es lo que muestra como resultado final de cálculo. Dudas que tengan del problema, los escucho. Adelante.